Durante mucho tiempo, en el Instituto Razón Abierta hemos considerado crucial ampliar los horizontes de la razón, pero ahora queremos volver sobre ese concepto y ver qué se esconde detrás de él. Para ello, para definirlo, tenemos con nosotros a María Lacalle, la directora del propio Instituto Razón Abierta. Vamos a intentar definir en un minutito o dos aproximadamente lo que significa ampliar los horizontes de la razón. Lo que pretendemos es superar esa autolimitación que se ha impuesto la razón desde hace siglos por distintos motivos, que nos lleva a pensar que solo podemos conocer lo que es perceptible por los sentidos. Y esto nos lleva pues, al positivismo, al escepticismo. Queremos recuperar ese equilibrio entre las distintas funciones de la inteligencia, entre la función técnica, que nos permite dominar el mundo, y la función sapiencial, que nos permite hacernos preguntas fundamentales, que nos permite descubrir el sentido de las cosas. Y esto lo queremos trasladar tanto a la docencia como a la propia investigación científica. Mira, te puedo poner un ejemplo. En el ámbito jurídico, durante siglos y siguiendo la tradición aristotélica, se entendió que la realidad envía mensajes al derecho y nos envía mensajes sobre lo que es justo. Y los juristas escuchaban esa realidad, ese mensaje de la ley natural. Pero a partir de un momento determinado se empezó a pensar que los juristas se tenían que ocupar solamente de lo que es derecho, o más bien de lo que es legal, y que la pregunta por lo justo, eso pertenecía a los filósofos. Bueno, nosotros queremos reunir otra vez las dos cuestiones en una, ¿no? y formar juristas que sepan ver la realidad en su totalidad.